Primero estamos iniciando en Génesis, en el capítulo 2, versículo 2 al 3. Y la escritura dice que cuando Dios acabó en el séptimo día la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo, y bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. Podemos ver desde este versículo tres puntos esenciales. Primero vemos que hay una forma de conmemorar la obra de la creación divina. Desde ese punto ustedes tienen que empezar a analizar lo que la Escritura enseña. Es decir, se conmemora la obra de la creación divina. Repito, estamos apegándonos a la Escritura y hay una conmemoración hacia la obra de la creación divina. Se establece un día de adoración y un símbolo de descanso en esa misma o bajo ese mismo término, ¿no? Descansó de las propias obras, y estamos hablando anterior al pacto mosaico, es decir, es un decreto de la creación y Dios establece un día, ¿sí? Dios habla acerca de un día, pero hay un énfasis que tiene que ser entendido desde el principio del estudio. Esto no fue en el Decálogo, y lo vamos a ver más adelante. Se decreta en la creación, ¿sí? Primer punto, un día único. Es un día único. Qué bueno por los que están escribiendo, para que puedan mantener fiel su estudio. Fue un día único, es decir, fue bendecido por Dios. Generalmente solo las personas son bendecidas. Ustedes van a ver en todo el Nuevo Testamento, en Génesis, que las personas son las que son bendecidas, pero aquí ahora el día es el que es bendecido. Fue santificado por Dios. Casi es similar el entendimiento. Las personas son las que son santificadas, ¿sí? Pero aquí el día es el que es santificado. El día de reposo. Dios mismo descansa en este día. ¿Por qué? Porque el hombre, hecho a su semejanza, hecho a su imagen y semejanza, debía de seguir su ejemplo. Dios reclama el día como suyo. Es un reposo para Jehová tu Dios. Y bueno, como más adelante veremos, se menciona en los 10 mandamientos. Es decir, los 10 mandamientos están ligados a la creación, al decreto de Dios en la creación. Para esto quiero que me acompañen a Éxodo. Vamos a leer únicamente el versículo 11. Porque Yahvé hizo los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días, y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. ¿Sí? Ahora, si nosotros regresamos al versículo 8 del mismo capítulo 20, dice: recuerda el día de reposo para que lo santifiques. Ahora, el versículo 9 dice: trabajarás 6 días para hacer toda tu obra. Versículo 10, pero el séptimo día es día de reposo. ¿Para quién? Para Yahvé tu Dios. No harás en él obra una, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que viva en tus ciudades. Y vuelvo al versículo que le di lectura. Porque Yahvé
¿Hizo qué? Los cielos y la tierra, los mares y todo cuanto hay en ellos en 6 días y reposó en el séptimo día. Por eso bendijo Dios el séptimo día y lo santificó. Empecé con el versículo 11 para que ustedes vean con las escrituras que el cuarto mandamiento está ligado a la creación, porque el versículo 8 aclara, dice, acuérdate, recuerda, es decir, ya existía una práctica antes del decálogo, y eso ustedes lo pueden ver en el versículo, en el capítulo 16 de Éxodo, en el versículo 23, y Moisés les dijo, esto ha dicho Yahvé, mañana es sábado de reposo consagrado a Yahvé. Cuezan lo que vayan a comer y hiervan lo que vayan a hervir, y lo que sobre guarden lo frío para mañana. Bueno, ¿es antes de qué? Del decálogo. Estamos en el capítulo 16 y es una muestra clara. Es una muestra clara de lo que el capítulo 20, dentro del cuarto mandamiento, en el versículo 8, enseña. Él dice, en el cuarto mandamiento, en el versículo 8, dice, acuérdate. Y en el versículo 11 dice, el argumento, ¿no? Ligado a la creación. Si ustedes leen el decálogo, es el único mandamiento que trae un argumento, y vamos más adelante a verlo. Ahora, el mandamiento es, acuérdate del día de reposo, ¿para qué? Bueno, te tienes que acordar por un motivo. El motivo es santificarlo. Y empieza argumentando, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es de reposo. ¿Pero para quién? Para Jehová tu Dios. No es para ti mismo, no es para deleitarte en algún camino alejado a lo que la Escritura enseña, no es para tu diversión, no es para que salgas a recrearte en las cosas del mundo, está alejado. Lo que la Escritura enseña es para santificarlo. Estoy hablando de la Escritura, ¿sí? Y es para Jehová tu Dios. Y estamos viendo que no es exclusivo del decálogo. Para los que dicen o quieren argumentar que es la ley, más adelante lo voy a enseñar, que es la ley, que por eso el cristiano no debe de guardarlo, eso está lejos, o sea, está completamente errado. Hemos viajado únicamente en 3 versículos y ustedes ya se pueden dar cuenta que está en la creación. Que antes de dar el decálogo, el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, se le hacía una exhortación a guardar el día de reposo, ¿sí? El mandamiento es claro, ¿no? Ahora bien, dice, para Jehová tu Dios, no hagas obra alguna, ni tu hijo, es decir, no importa, estoy hablando de una forma sencilla, no importa el carácter o afición de nuestra descendencia, estoy hablando de las personas que son madres o padres, ¿sí? No importa, es decir, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque 6 días hizo Jehová los argumentos. Está dando argumentos, porque 6 días Jehová hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay. Y reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Quiero dar unos distintivos del cuarto mandamiento. Primero, como ya dije, es el mandamiento más largo de los 10. Segundo, hay un recordatorio y una advertencia solemne antes del mandamiento. Acuérdate. Ya era algo que se hacía, ya era algo que se practicaba. Tercero, se expresa tanto positiva como negativamente, y es algo que no ocurre con los otros mandamientos. Y se refuerza con argumentos. Es decir, hay argumentos para el mandamiento, que Dios es soberano y Dios sabe por qué no nos da para nuestro entendimiento.
Pero si Dios no hubiese querido darnos argumento y fuese un mandato, es de la misma forma, tiene que ser acatado. Pero el fin es que nosotros entendamos mediante la Escritura. Ahora bien, hay un propósito para lo que conocemos o que conocían como el Sabbat, ¿sí? Y eso quiero que me acompañen a Deuteronomio, en el capítulo 5. Y quiero que vean de una forma clara, con la misma escritura, cuál era el propósito. Le doy lectura en el versículo 15. Recuerda, capítulo 5, verso 15 de Deuteronomio. Recuerda que tú fuiste esclavo, ¿en dónde? En Egipto, de donde Yahvé tu Dios te sacó con mano poderosa y brazo alzado. Por eso Yahvé tu Dios te ha ordenado que guardes el día de, ¿qué? De reposo, es decir, hay un recordatorio. Recordar la liberación de ¿qué? Del cautiverio. El texto es bastante claro y hace una alusión verdaderamente clara y sencilla, sin ninguna oportunidad de evadirla, a recordar la liberación del cautiverio. Nosotros entendemos que el verdadero tipo de la liberación es Cristo, con lo que hizo en el Calvario. Podemos decir que el aspecto simbólico se cumple en Cristo. El aspecto ceremonial, es decir, las regulaciones adicionales de la ley de Moisés y señaladas del pacto de los judíos, fue cumplido en Cristo. Más adelante lo vemos, a eso se refiere Colosenses en el capítulo 2. Pero el aspecto sustancial del día de reposo, como lo vimos en Génesis, eso continúa. Ahora, Cristo gobierna el Sabbat. Vamos a Marcos, por favor, Marcos capítulo 2. Verso 27. El día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor ¿de qué? Del día de reposo. Hay una identidad con Dios y una reclamación del día para sí mismo. ¿Sí me explico? El día de reposo fue creado ¿para quién? Para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es también Señor del día de reposo. Es decir, hay una identidad con Dios dentro de lo que conocemos de la esencia de Cristo, para una reclamación para sí mismo. Es decir, Jesús reclama el día como suyo. Nosotros entendemos Apocalipsis capítulo 1, verso 10, le llama el día del Señor. Ahora, si entendemos que Cristo cumplió todo el simbolismo y el aspecto ceremonial del Sabbat, ¿no? Él es el diseñador y originador del día de reposo, puede interpretarlo y adaptarlo. Jesucristo lo está interpretando. Jesucristo está interpretando y adaptando el día de reposo. Siguiente punto, le vamos a poner observancia. Y aquí es donde recae o abre o ilumina acerca del tema
el pasaje que quiero que me acompañen en Isaías en el capítulo 58, por favor. Fíjense lo que dice Isaías en el capítulo 58, verso 13. Si retrajeres del día de reposo tu pie, de hacer ¿qué? Tu voluntad en mi día santo. Si retrajeres tu pie de hacer tu voluntad, es decir, el día de reposo no es para hacer tu voluntad como el mundo lo hace. El día de reposo no es para satisfacer tus conceptos de descanso o tus conceptos de recreación. Si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, no es tu día, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Jehová, y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Bueno, hay una exhortación bastante clara de evitar a toda costa de hacer tu voluntad el día de reposo. ¿Cómo es o cuál es la abolición del sábado? Abolición del sábado lo podemos ver en Colosenses en el capítulo 2, verso 14. Y mediante sus mandamientos canceló el documento de nuestras deudas, el cual nos era adversario, quitándolo de en medio y clavándolo en su cruz. Y habiéndose despojado de su cuerpo, exhibió a los principados y poderes, humillándolos públicamente en su persona. Por tanto, que nadie los inquiete en relación a comida o bebida, ni en discusión entre días de fiesta, lunas nuevas, ¿o qué? O día de reposo. Porque estas cosas son sombras de las que han de venir, pero la realidad es el Cristo. Ahora bien, vemos que Colosenses, el apóstol Pablo exhorta a los colosenses y les dice que nadie los inquiete con respecto a lunas nuevas o día de reposo, que nadie los inquiete. Pero el apóstol Pablo está hablando del Sabbat, está hablando en términos del judaísmo, ¿sí? El apóstol Pablo, que deja en claro nuestra salvación por gracia, excluyendo la salvación por obras, excluyendo la salvación por ritos del Antiguo Testamento, excluyendo la salvación por guardar los preceptos ceremoniales del Antiguo Testamento. Ahora, él dice días de fiesta, luna nueva o días de reposo, que es una fórmula del Antiguo Testamento para expresar el aspecto ceremonial. Como ustedes lo pueden ver en Segunda de Crónicas 2:4, 8, 13 y 31:3. Asimismo, Nehemías 10, versículo 33. Ustedes pueden estudiar esto en casa porque si no, nos vamos a alargar más. Pablo sostiene que estos aspectos de la ley ceremonial ya no están vigentes. Él dice que ya no están vigentes. Son sombras y figuras del Antiguo Testamento que han sido cumplidas ¿en quién? En Cristo.
Lo mismo se lo dice a Gálatas en el capítulo 4, del versículo 9 al 10, conociendo a Dios, o más bien siendo conocidos por Dios. ¿Cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. Bueno, el apóstol Pablo se está refiriendo a lo mismo, bajo el mismo término, ¿no? Pueden relacionar la exhortación, ¿sí?, con respecto al Sabbat, con respecto a lo que los judaizantes querían hacer o infiltrar a la iglesia apostólica, a la iglesia primitiva. Todo esto da una abolición del sábado ceremonial, lo que conocemos como el Sabbat, pero no anula, escuchen esto, no anula el mandamiento de la ley moral. La ley moral no es anulada. Y el cuarto mandamiento, que se remonta a Génesis capítulo 2, verso 2 y 3, que es el día de reposo, está dentro de la ley moral de Dios, dentro del decálogo. Ahora, ¿cómo entonces es la continuidad del día de reposo? Estoy hablando, todo lo que les estoy dando es con la misma escritura, que ustedes vayan a los textos. Ahora, la razón de la vigencia. Primero, como ya vimos en los inicios, es un decreto ¿de qué? De la creación. Y uno de los 10 mandamientos, es decir, ley moral vigente. La ley moral es vigente, sigue. Dentro de eso estamos revisando o vimos el deber de apartar un día para adorar y servir a Dios. Estoy hablando de la adoración pública y colectiva. Y eso está dentro de los 10 mandamientos. Y debe seguir existiendo un día de conmemoración. Es decir, ustedes vienen el domingo como día de conmemoración, y ahorita vamos a ver más adelante por qué vienen el domingo. Pero ustedes no dicen, o no hay iglesia, no, vamos a reunirnos los martes, que sea el día del Señor, porque los martes tenemos más tiempo libre. O venimos los jueves porque los domingos los queremos dedicar para ir a ver a los yaquis. Ustedes, es imposible que digamos algo así. Es blasfemia, es ilógico pensarlo, ¿no? Ahora, persistiendo en el argumento que debe de existir un día de conmemoración, nosotros volvemos a Marcos en el capítulo 2, verso 27, donde dice: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Fue establecido como el bienestar espiritual del hombre, repito, fue establecido como el bienestar espiritual del hombre. Es un beneficio para cada uno de nosotros el día de reposo. Es un mandato que está en la creación, es un mandato que se da en Éxodo capítulo 16, es decir, era algo que se practicaba antes de que se diera el decálogo, y en el decálogo se dice: acuérdate de guardar el día de reposo. El día de reposo, según la interpretación, fue por causa del hombre, es decir, a beneficio espiritual del hombre. No es que Dios vio al hombre que se corrompió, el hombre desobedece a Dios, se come el fruto prohibido, Dios expulsa a Adán y Eva del paraíso y les dice: y no habrá día de reposo y trabajarán todos los días. No excluye, está dentro de la benevolencia de Dios el día de reposo. Ahora, como ya hemos recorrido en los versículos, según Deuteronomio, es un tipo, está dentro de la tipología. El texto es bastante claro. Gracias al día de reposo, gracias a lo que Jehová hizo,
el pueblo tenía que recordar que fue cautivo en Egipto. El día de reposo nos recuerda que éramos cautivos. El día de reposo es para adoración a Cristo. El día de reposo, según Deuteronomio, les avisaba, era una alerta que les tenía, que cada uno de ellos tenía que tener en mente, la esclavitud por la cual pasaron, siendo ciudadanos de Egipto, estando en Egipto. Fueron librados de la esclavitud. Y repito, la alerta está en Deuteronomio. Nosotros somos libertos del pecado, gracias a lo que Jesucristo hizo en la cruz. El análisis y la relación tipológica es clara, que se cumple en Jesucristo, pero el aspecto de la ley moral no cesa, estando en los 10 mandamientos, pero siendo establecido en la creación. Ahora, ¿cuáles son las evidencias bíblicas? Si ya entendemos verdaderamente qué es lo que significa el día de reposo, cuál es el fin del día de reposo, cuándo se establece, es muy importante eso, ¿cuándo se establece el día de reposo? ¿Por qué es importante? Bueno, porque una persona que no estudia te va a decir, estamos por la gracia, ya no estamos por la ley. Bueno, es que esa persona no entiende que el cuarto mandamiento es un recordatorio de algo que ya había sido establecido. Y el decálogo no se anula porque estamos en la gracia. Es vigente dentro de la ley moral de Dios. Ahora, ¿cuáles son las evidencias bíblicas del cambio de sábado a domingo? Si bien hablamos del versículo 28 de Marcos 2, donde dice, el Hijo del Hombre es ¿qué? Señor aún de ¿qué? Del día de reposo. Él interpreta y Él adapta el día de reposo. Nuestro Señor Jesucristo hace eso, ¿sí? Ahora, si nosotros vamos a Juan en el capítulo 20, del versículo 19 al 26, Jesús va estableciendo un patrón. Es decir, el sabbat cristiano, si lo quieren ver de esta forma, se enfocaría en la resurrección, que es la prueba de victoria y éxito en el Calvario. Juan 20, 19 dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, ¿cuándo es el primero de la semana? El día domingo. Muy bien. Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por medio de los judíos, vino Jesús y puesto en medio les dijo ¿qué? Paz a vosotros. Versículo 26 del mismo capítulo dice 8 días después. ¿Cuándo es 8 días después? Bueno, domingo. Estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Jesús, ¿cuándo se aparece a ellos? El domingo. El domingo. Hechos, en el capítulo 2, versículo 1, lo que conocemos como el día de Pentecostés, era el primer día de la 8ª semana desde la Pascua. Y fue derramado el Espíritu Santo en una reunión. Estaban reunidos orando unánimes y fue derramado el Espíritu Santo. Ahora, estos son pasajes claros, pasajes sencillos y bastante claros. La aparición de nuestro Señor Jesucristo, el derramamiento del Espíritu Santo. Pero en Hechos, en el capítulo 20, en el versículo 7 dice, el primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Domingo. Repito, Hechos capítulo 20, verso 7. Reunieron los discípulos, ¿para qué? Para partir el pan, la cena del Señor. Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Bueno, la iglesia primitiva estaba expuesta a la palabra todo el domingo,
En un comienzo la iglesia primitiva se reunía todos los días, pero vemos que la iglesia primitiva, inspirada, es decir, llevada por los apóstoles, guiada por los apóstoles, aparta un día. En 1 de Corintios, en el capítulo 16, verso 1, dice: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené a las iglesias de Galacia. ¿Cada qué? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Cuándo se hacía esto? El primer día de la semana, el domingo. Esto revela que las reuniones en las iglesias se realizaban el domingo por instrucción apostólica. La evidencia histórica existe y lo vamos a ver más adelante. Pero las evidencias bíblicas son las que nos importan, porque la historia no es inspirada por Dios. Pero hay evidencia que la iglesia primitiva se reunía los domingos. Pero la evidencia verdadera está en las Escrituras. Nuestro Señor resucita, nuestro Señor se aparece el primer día de semana, les dice: paz a vosotros, Juan capítulo 20, a los 8 días se les aparece igual, el primer día de la semana, el día de Pentecostés, es derramado el Santo Espíritu. El apóstol Pablo les enseñaba el primer día de la semana hasta la noche, hasta la medianoche. El apóstol Pablo les pide que den sus ofrendas el primer día de la semana. No son coincidencias, hermanos. Así como en el Antiguo Testamento vamos a ver que se habla de las ceremonias, las cuales ya hicimos referencia, que se cumplen en Cristo, vemos que en el Nuevo Testamento está esta referencia clara. Y bueno, el término Día del Señor está en Apocalipsis capítulo 1:10, como ya lo hemos estudiado, de hecho nosotros, es una bendición estudiar el libro de Apocalipsis, ¿sí? Verdaderamente es una bendición. Y bueno, tenemos ahí el término, el día del Señor. Cambio al día domingo, Jesucristo es dueño del día para poseerlo, interpretarlo, presidir sobre él. Repito, Cristo es el dueño del día de reposo para poseerlo, interpretarlo y presidir sobre él. Dentro de los fundamentos de nuestra fe, celebramos la resurrección de Cristo. ¿Cuándo? El día del Señor, como les dije hace rato. Tenemos reunión los miércoles, reunión de oración, tenemos clases en la semana, tenemos todos los días, venimos en la mañana a orar. Qué bueno, son bendiciones. Pero hay un día apartado, hay un día especial, el día del Señor. Y como vimos ya, los servicios de la iglesia apostólica, ¿cuándo fueron? El primer día de la semana. Ahora, yo les voy a dar un poco de testimonio histórico, pero lo fundamental que en la Escritura enseña está ahí, verdaderamente es bastante claro, de una forma sencilla. No nos metimos a una predicación retórica con una buena homilética o algo así, solamente estoy citando los textos, solamente estoy recorriendo los textos. Incluso, si ustedes se dan cuenta, no estoy pasando demasiado tiempo en tratar de explicar o de interpretar, porque los textos son bastante claros, son bastante sencillos. No estamos hablando de algo que requiera un profundo y exhaustivo análisis. Es algo que citando los textos, viendo la unidad de la Escritura, entendiendo el significado de cada cosa, lo podemos ver con claridad. Es el día del Señor. La iglesia primitiva se reunía el primer día de la semana. Isaías dice: si apartares tu pie de hacer ¿qué? Tu voluntad. El día del Señor no es para hacer la voluntad de cada uno de ustedes. Hermanos, con todo respeto,
Y con todo el respeto de aquellos que profesan la fe, y voy a hablar exclusivo de la fe reformada, o que quieren adoptar la fe reformada, que se deben de someter a la sola Escritura. El día del Señor no es para que cada uno de cualquier iglesia, de cualquier congregación, venga únicamente a reunirse un rato y se vaya al cine o se vaya a un lugar a ver, no sé, una obra de teatro o a deleitar sus intereses personales. El día del Señor es un beneficio espiritual para la vida de cada uno de nosotros. El día del Señor es un beneficio otorgado por gracia, para que descanses de todas tus obras. Descansa de todas tus obras que trabajaste durante 6 días. Olvídate de todo eso y descansa en el Señor. Regocíjate en el Señor. Una persona que no es nacida de nuevo no va a poder deleitarse en eso. Una persona que no es nacida de nuevo, si va a una iglesia, si asiste a alguna congregación, lo más probable es que saliendo quiera ir al parque, quiera ir al cine, quiera ir a una obra de teatro, quiera ir a hacer todo, menos deleitarse en el Señor. Para esto se necesita el Espíritu Santo, porque estamos hablando de personas que han nacido de nuevo y que tienen comunión con Dios y que leen las Escrituras y que buscan a Dios en oración y su deleite está en la palabra de Dios. Su deleite está en las promesas de Dios. Una persona inconversa no tiene ningún deleite, ningún deseo, ningún intento de buscar este tipo de cosas. Esto es una exhortación para un creyente genuino, para alguien que ha nacido de nuevo. Es el día del Señor, no es el día de tu voluntad. No es para vivir en cosas afanadas, no es para estar pensando en otras cosas, es para descansar. Ahora bien, incluso los inconversos hacen uso del domingo. Incluso en una fábrica inconversa hacen uso del domingo para descansar de sus labores. Incluso un inconverso descansa los domingos de todo lo que hace en toda la semana. Evita hacerlo. Ahora, cuanto más nosotros que conocemos lo que la Escritura enseña y el beneficio que es otorgado para nosotros, el problema está que no está centrado en el hombre, por eso el hombre no lo quiere, por eso el hombre lo rechaza. Si se centrara en ti y dijeran, es un día para que tú hagas lo que a ti te deleite, como hasta ahora lo han hecho. No, es un día para que lo dediques al Señor, un día para que tu vida espiritual, para que tu relación con Dios, para que tu comunión con Dios sea más viva, más alimentada, más eficaz. Porque tú tienes que hacer labores durante toda la semana y no puedes dedicar el mismo tiempo que dedicas el domingo al Señor, a sus cosas, a la lectura, a la palabra. Tienes muchas cosas en la mente en la otra semana. El día del Señor no, es un beneficio para que tú descanses. Pero como el hombre se quiere seguir deleitando y quiere adaptar lo que la Escritura enseña para su beneficio, ¿qué hacen? Piensan que con venir a la iglesia un domingo ya cumplieron con Dios. Dios no necesita nada de ti, nada. Quítatelo de la mente, nada de ti necesita. Tú necesitas de Dios. No es de que vienes un domingo, crees que has cumplido con Dios y te regresas y vas a lo que sea de tu agrado. Isaías no dice eso, y lo leímos, y Isaías es verdaderamente claro, verdaderamente duro. No es para hacer tu voluntad, es para dedicárselo al Señor.
Y dedicárselo al Señor no implica nada más venir a la iglesia. Es parte de una obligación de un cristiano, de una persona que ha nacido de nuevo, de una persona que ha sido sellada con el Santo Espíritu, congregarse domingo tras domingo. Venir a festejar, a regocijarse en el día del Señor. Pero eso no implica únicamente que vengas a la iglesia. Implica que desde que te levantas entiendas que es un día de reposo, es un día especial, pero no para hacer tu voluntad, sino para agradar a Dios, para deleitarte en Dios, para descansar en Dios. Ahora, el testimonio histórico es bastante largo, el legado es bastante extenso. Tenemos 20 siglos donde la Iglesia Ortodoxa se ha reunido el día del Señor, ¿sí? En el Didache, que es del 70 al 100 después de Cristo, dice: los días del Señor reunidos para la participación del pan y la acción de gracias después de haber confesado vuestros pecados, para que sea puro vuestro sacrificio. Estamos hablando del 70 al 100 después de Cristo, donde la iglesia entendía que era un día especial, un día apartado. ¿Sí? Tenemos a Bernabé 100 años después de Cristo, en su epístola que escribe, dice: por último les dice, vosotros, nobilius, y vuestros sábados no los aguanto. Mirar, como dice, no me son aceptos vuestros sábados desde ahora, sino que yo he hecho aquel en que, haciendo descansar todas las cosas, haré el principio de un día octavo, es decir, el principio de otro mundo. Por eso justamente nosotros celebramos también el día octavo, el domingo, con regocijo, por ser día en que Jesús resucitó de entre los muertos y después de manifestado subió a los cielos. Eso dice Bernabé en su epístola, porque resucitó de entre los muertos. ¿Qué día? Así es. La carta a los Magnesios dice: permitid a cada amigo de Cristo guardar el día del Señor como un festival, el día de la resurrección principal y rey de todos los días. Como un día festival, como un día apartado para Cristo. Un verdadero cristiano, de acuerdo con lo ordenado en el Evangelio, observa el día del Señor echando fuera todos los malos pensamientos y dedicándose a todo lo bueno, honrando la resurrección de Jesús, la cual tomó lugar ese día. Clemente de Alejandría. Al amanecer del día del Señor, Él se levantó de la muerte conforme a lo que Él mismo pronunció. Como estuvo Jonás en el vientre del monstruo marino 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. El día de la preparación, entonces, comprende la pasión. El Sabbat acapara el sepultamiento. El día del Señor concierne a la resurrección. Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía fue discípulo del apóstol Juan. El domingo no se debe de hacer ninguna de las obras del mundo. Absténganse de todos los trabajos de este mundo y guárdense libres para las cosas espirituales. Vayan a la iglesia, escuchen las lecturas y las predicaciones, mediten en las cosas celestiales. Orígenes de Alejandría. Es el testimonio histórico. El octavo día, que es el primer día del Sabbat y día del Señor, Cipriano de Cartago. Pero el domingo es el día en que todos nosotros hacemos nuestra común reunión, porque es el primer día, el día en que Dios, habiendo forjado un camino en la oscuridad y las cosas, hizo el mundo. Se está remontando a la creación.
y el mismo día en que nuestro Salvador, Cristo Jesús, se levantó ¿de qué? De la muerte. Justino mártir. Bueno, el testimonio histórico es bastante claro. Y bueno, yo podría seguir porque tengo aquí bastante recopilación al respecto. Voy a adelantarme un poco más. Y por ejemplo, Juan Calvino dice, si usamos el día del Señor para entretenernos, para ejercitarnos, para ir a los juegos y pasatiempos, ¿será Dios honrado en esto? Él dice, ¿será Dios honrado en estas cosas? ¿No es acaso una burla? ¿No es esto una profanación de su nombre? Eso lo dice Juan Calvino, fue una mente brillante realmente. Se deja de lado el ayuno y las oraciones, se dice de pie, como un símbolo de la resurrección, que es la causa de que el aleluya sea cantado el día domingo. Agustín de Hipona. Bueno, y podemos pasarnos citando a todos los grandes maestros que han hablado al respecto, ¿no? Ahora, entendemos que lo principal es lo que la Escritura enseña, y la Escritura enseña que la iglesia primitiva se reunía, la iglesia apostólica se reunía el primer día de la semana, es decir, el domingo, lo que conocemos hoy como el Día del Señor. Y que toda la iglesia, a través de la historia, la iglesia ortodoxa, ha guardado el Día del Señor, como lo dice Isaías. Citamos a Juan Calvino, pero lo dice Isaías, e Isaías es inspirado divinamente para las cosas espirituales. Nosotros tenemos que guardar nuestro pie de hacer nuestra voluntad y dedicarlo al Señor. Es un día que se dedica al Señor, el día del Señor. Es decir, hay un cese de actividades seculares. ¿Qué entiendes tú por actividades seculares? Bueno, las actividades que no están relacionadas con las cosas celestiales, con las cosas de Dios. Sencillo, ¿verdad? ¿Qué no está relacionado con las cosas de Dios? Es secular. Con eso trabajas 6 días a la semana. A eso le dedicas 6 días a la semana. El domingo no se hace tu voluntad, el domingo no se te deleita en alguna proporción. El domingo es especial para el Señor, el domingo es especial para las cosas espirituales. Es decir, actividades y servicio espiritual y comunión con los hermanos. Si cito lo que dice Proverbios en el capítulo 13, verso 13, dice: el que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. Como los padres de la iglesia una vez citaron, y concluyo con esto, la esperanza en el cielo es un domingo, un día del Señor eterno. Repito, la esperanza en el cielo es un domingo eterno. En el cielo no hay cosas mundanas. En el cielo no está tu deleite. En el cielo no están los privilegios de tu voluntad. No es así. En el cielo se adora reverente y eternamente a Dios. Y únicamente a Dios. Se le dedica todo el tiempo y se le dedicará todo el tiempo a Dios. Y el domingo es lo que hacemos los cristianos. Obvio, hay quienes no quieren hacer esto en la tierra por un día y menos lo querrán hacer por siempre en la eternidad. Porque para eso se necesita el Espíritu de Dios. Para eso se necesita creer en Jesucristo, para eso se necesita arrepentirse. Porque si tenemos el privilegio de venir los domingos a deleitarnos en el Señor, a cantar el Señor, a guardar el día del Señor, quien no se arrepienta de sus pecados, ¿sí? Quien no se arrepienta de sus pecados, así como los que sí se han arrepentido y han sido sellados con el Santo Espíritu, gozarán de una eternidad adorando al Señor. Los otros pasarán una eternidad en el infierno.
Así como ahorita te estás burlando, Dios se burlará. De la misma forma. Para los santos que guardan su santa palabra y que esperan ansiosamente y que entienden lo que es el día de hoy, lo que significa que Dios nos permite entrar a su presencia, nos regocijamos en ellos. Los que no tienen el Santo Espíritu, aunque vengan y se hinquen y hagan como que oran, no entienden lo que es estar en la presencia de Dios, sentir la paz de Dios, el perdón de nuestros pecados, la dicha de su salvación. El día del Señor es para el Señor, no para tu voluntad. La misma frase se dice, día del Señor, para glorificar a Dios. Amén.